Y me llegó así de repente y la escuché, pero eventualmente como que Dios comenzó a hacer algo en mí a través de esa pregunta. ¿En qué tipo de persona me estoy convirtiendo? ¿O en qué tipo de persona me he convertido? ¿Cómo llegaste a ser lo que eres hoy? Y me di cuenta cuando reflexioné que han ocurrido cosas en mi vida que me han afectado de muchas maneras, y estoy seguro que en la vida de cada uno de ustedes también nos han ocurrido cosas, algunas buenas, pero luego otras malas y algunas muy malas en nuestras vidas. Y fui descubriendo, o he venido descubriendo poco a poco, que la manera como yo respondo a muchas de las presiones de la vida cotidiana tiene mucho que ver con cómo respondí a estas crisis que ocurrieron en mi vida. Okay. Muchas de mis respuestas a las cosas que me pasan diariamente, a la persona que me corta en el camino, el que se me atraviesa en la fila, a mi esposa cuando siento que me está mandando muy seguido a lavar los trastes, aunque yo le he dicho a mi esposa, tú no me mandas a lavar los trastes, yo los hago por mi cuenta. Cuando las situaciones cotidianas comienzan a ejercer cierta presión en nosotros, me doy cuenta que el verdadero yo, o a veces el yo falso, sale a relucir, ¿no es cierto? Las pruebas sirven para muchas cosas, pero sin duda sirven para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Cómo nosotros respondemos a las luchas cotidianas, pero particularmente cómo respondemos a los ataques del enemigo nos va convirtiendo en cierto tipo de personas. Bien, escuchen esto bien porque es importante. ¿Cómo tú y yo respondemos a las pruebas? ¿Y cómo respondemos particularmente a los ataques del adversario? O sea, ¿cómo respondemos a la tentación? ¿Cómo respondemos a la lucha espiritual? ¿Cómo respondemos al sufrimiento? ¿Cómo respondemos al conflicto? ¿Cómo respondemos a la bendición? ¿Cómo respondemos a las cosas que nos van ocurriendo? Nos va convirtiendo en cierto tipo de personas. Por eso esta mañana me gustaría que exploráramos una etapa de la vida del rey David, porque empezamos a hablar acerca del rey David hace como 2-3 semanas, y de este concepto donde Dios dice que el rey David es un hombre conforme al corazón de Dios. Esto quiere decir que las circunstancias en la vida de David, las respuestas en la vida de David han sido utilizadas por Dios para conformarlo, para hacerlo de cierta manera. Entonces quiero que te hagas esa misma pregunta hoy. ¿Cómo las circunstancias de mi vida, buenas o malas, han sido utilizadas por Dios o pueden ser utilizadas por Dios para formar mi corazón conforme a la imagen de Cristo? Entonces quisiera que exploráramos esta etapa de la vida de David en la que Dios está formando su corazón en medio de la adversidad. Y en esto creo que todos nosotros podemos identificarnos porque imagina que en medio de la adversidad, como quiera que esta tome forma en tu vida, en medio de la lucha diaria, en medio de las circunstancias que enfrentas cada día, en medio de todas estas cosas te dieras cuenta que Dios está activamente formando tu corazón de cierta manera. Y mucho de esta formación va a ser determinada por la atención que tú le prestas a lo que Dios está haciendo en tu vida. Así es que hoy vamos a mirar un montón de pasajes. Bueno, vamos a ver un pasaje en particular, pero vamos a abarcar una etapa muy grande de la vida de David, que comienza desde los capítulos 18 del primer libro de Samuel. ¿Lo dije bien, Misael? Primer libro de Samuel, capítulo 18. Y termina realmente hasta el capítulo 30, es decir, que de la mitad del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, hasta el final del primer libro de Samuel, tenemos una etapa muy particular en la vida de David. Realmente no sabemos cuánto tiempo dura esta etapa. Algunos dicen que duró entre 5 y 8 años, otros dicen que duró entre 10 y 15 años. No tenemos las fechas correctas, cuánto tiempo duró la prueba, pero de los capítulos 18 al 30, con excepción del capítulo 25, cuando es la historia de David y Abigail, todos esos pasajes tienen que ver con una etapa muy particular en la vida de David. ¿Saben cuál es? Cuando Saúl lo perseguía. O sea, cuando David mató a Goliat, ¿se acuerdan la semana pasada? Nuestro hermano Misael nos recordaba de esta historia épica. Cuando David mata a Goliat, regresa al palacio de Saúl y comienza a servirle. Casi inmediatamente después de eso, Saúl empieza a sentir
celos de David, porque cuando venían entrando, como entran los reyes victoriosos, ¿verdad? Los que cantaban, los que hacían las, ¿cómo se llaman? Empezaron a decir, Saúl mató sus miles, y luego decían, David mató sus 10,000. Y entonces Saúl escuchó esto y su corazón se llenó de envidia y de coraje hacia David, y dijo, lo único que falta es que le entreguen el reino en sus manos, pues ¿qué más? Entonces comenzó a llenar su corazón de odio hacia David, y muy pronto en el capítulo 18, ustedes van a ver, si lo buscan ahí, 1 de Samuel capítulo 18, muy pronto se van a dar cuenta ahí que Saúl trata de matar a David. Dice que trata de clavarlo con su lanza en la pared. O sea que David imagínense David ahí cantándole a Saúl para bajarle los malos humores, ¿verdad? Con su arpa o lo que sea que utilizaba, y está ahí, tu fidelidad es... ¡Ah! De repente mira una lanza que le viene llegando, ¿no? Bueno, de ahí en adelante, hasta el capítulo 30, donde se acaba el primer libro de Samuel, Saúl está activamente persiguiendo a David para matarlo, incesantemente. David tuvo que esconderse, David tuvo que huir, David tuvo que jugarla de loco. Dice en uno de los capítulos que David se escondía entre los filisteos y dejó crecer su pelo y su barba y babeaba, dice, que escribía en las paredes y se hizo pasar el loco como por un año para que Saúl no lo encontrara ahí, no lo fuera a buscar ahí donde los filisteos. David tuvo que hacer todo tipo de cosas, reunió un ejército, dice uno de los capítulos, dice, y se le reunieron a David todos los quebrantados de corazón, todos los rechazados, todos los abandonados, y él los juntó y los hizo un ejército, no para apoderarse del reino de Saúl, sino para proteger a Israel de los filisteos. O sea que mientras vivía con los filisteos escondiéndose de Saúl, por otro lado David atacaba a los filisteos con su ejército y les daba la vuelta. Todo eso ocurrió mientras él enfrentaba una lucha diaria por seguir el llamado de Dios en su vida. Piensen en eso por un momento. Si fueron 4 años o 6 años u 8 años o 10 o 15, los años que hayan sido, piensen ustedes en una persona que tiene que pasar años de su vida escondiéndose, protegiéndose y a la vez buscando ser obediente al llamado de Dios en su vida. En 1 de Samuel capítulo 18, Saúl trata de matar a David. En el 19, Saúl quiere matar a David por segunda ocasión, pero esta vez lo protege su esposa Mical y su amigo Jonatán. En el capítulo 20, Jonatán y David hacen un pacto de amistad y Jonatán le advierte a David que su padre lo va a matar. En el capítulo 21, David huye y busca refugio con unos sacerdotes y luego se va a otra ciudad donde finge estar loco en el capítulo 21 para no ser capturado. En el capítulo 22, Saúl, que está furioso porque David ha escapado, manda a matar a todos los sacerdotes que lo habían protegido. Perdón, eso está en el 24. En el 23 David se refugia en el desierto y ahí es perseguido por Saúl. En el 26 David nuevamente tiene la oportunidad de matar a Saúl como había ocurrido antes, pero le perdona la vida, reafirmando su lealtad a aquel que Dios había puesto como el rey. De los capítulos 27 al 30 David busca refugio entre los filisteos para escapar de Saúl. Toda una vida escondiéndose de Saúl. Es interesante que durante todo este tiempo David ya sabía que Dios le había concedido el reino. Ya Samuel lo había ungido como el próximo rey de Israel. El pueblo de Israel ya aceptaba a David como el líder que había de venir y lo aceptaban con gusto. Es decir que hasta ese momento David estaba en medio de la prueba, pero contaba también con la bendición y el favor de Dios. Imagínense eso. Pues no tienen que imaginárselo, porque es la vida de los cristianos todo el tiempo, ¿no es verdad? Mientras luchamos con problemas y situaciones de nuestra vida cotidiana, cuando tenemos un problema en el hogar, cuando nuestro matrimonio está quebrantado, cuando alguna relación importante se rompe, cuando hemos perdido el trabajo, cuando caemos en pecado, mientras sabemos que somos el pueblo de Dios, y cuando sabemos que Dios nos ha escogido para estar con Él, y aunque sabemos que Dios está con nosotros, estamos luchando con nuestras debilidades, es nuestra condición.
Hemos recibido la promesa del reino, hemos sido aceptados como el pueblo de Dios, hemos sido amados por el Padre, pero todavía estamos luchando con nuestra vida espiritual. A ver, hagamos un test así rapidito, una evaluación. ¿Cuántos de nosotros luchamos constantemente con nuestro crecimiento espiritual? ¿Verdad? Y nos damos cuenta que le fallamos a la marca y que decimos, de verdad, me gustaría un poco más, me gustaría ser más comprometido, pero tenemos esta otra lucha. A veces es una lucha de dificultades, a veces el enemigo se ensaña con el pueblo de Dios y lo ataca de cierta manera, pero yo he pensado que acá en los Estados Unidos la lucha más grande que tenemos es en contra de la comodidad y del entretenimiento. De veras, nuestra lucha no es menor, no es porque no es dolorosa, es más difícil porque no es dolorosa. Porque el que está siendo lastimado, el que está siendo oprimido, el que está sufriendo, dice, yo no quiero esta vida, yo me quiero salir de aquí. Pero cuando estamos cómodos, cuando estamos siendo entretenidos, cuando tenemos en abundancia, y esa es la cosa que nos está apartando del camino de Dios, entonces es más difícil. Porque no nos duele, al contrario, nos rascan donde tenemos comezón. Ay, qué rico se siente, nos sacamos sangre, pero se siente rico igual, ¿verdad? Entonces, los hijos y las hijas de Dios vivimos en un mundo que constantemente ejerce una presión sobre nosotros para apartarnos del camino de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, ahí vamos a ver la vida de Saúl, porque Saúl es una persona muy interesante. Primero es una persona quien Dios ha elegido para servirle, y cuando Saúl se aparta se convierte en este tipo de nuestro adversario, en esta sombra de nuestro adversario. Saúl tiene celos de David porque Dios se ha alejado de Saúl y ahora le da su favor a David, y por esto él le tiene no solamente celos sino también temor. Y miren, los cristianos no tenemos que hacer nada en contra de nadie para que nos lleguen las pruebas. No, somos extranjeros y advenedizos en este mundo. Somos personas que vivimos como exiliados en este lado de la creación. Los que llegamos a este país, la mayoría de nosotros en una condición bastante difícil, bastante precaria, ¿verdad? Algunos sí tuvimos la oportunidad de venir de otra manera, pero la gran mayoría vino de una manera muy difícil, muy complicada, ¿no es cierto? Y se recuerdan ustedes, o a lo mejor algunos todavía están pasando por eso, lo difícil que era vivir como un extranjero, donde no sabías absolutamente nada, ni el lenguaje, ni las reglas, y no sabías ni cómo trabajar, ni dónde trabajar, y no sabías cómo funcionaba nada, y parecía como que todo el mundo te miraba por encima del hombro, y como que eras menos importante que los demás. No todos pasaron por eso, pero la gran mayoría así les pasó, ¿no es cierto? Los cristianos no tenemos que hacer muchas cosas para que otros o el sistema de este mundo nos cree dificultades. Somos extranjeros y peregrinos y exiliados en este lado de la creación, y nuestras acciones son a veces malinterpretadas. Nuestros errores como cristianos son exagerados, nuestras intenciones son siempre examinadas. Es cierto, los cristianos cometemos muchos errores, somos muy torpes con la manera como nos comportamos para con los de afuera. ¿Les digo o no les digo? Sí, o sea, damos un mal testimonio. Los cristianos muchas veces damos un mal testimonio de lo que es Cristo. Nuestra sal no está tan salada y nuestra luz no está tan alumbrada. Y cometemos muchos errores, pero no solamente por eso estamos en constante lucha con los poderes de este mundo. Estamos en lucha constantemente, exclusivamente porque somos el pueblo de Dios y vivimos como una ciudad alterna, como una humanidad alternativa, como una tercera vía al mundo en que nosotros vivimos. Esto nos pone en constante lucha. Y hay muchas cosas que pudiéramos decir acerca de la lucha en que nos encontramos, pero ¿saben cuál es lo más importante que debemos recordar? Que Dios está con nosotros. Que Saúl puede perseguirnos constantemente y tratar de matarnos y tratar de llevarnos a la quiebra, a la bancarrota moral, espiritual, lo que sea, pero Dios está con nosotros. El Señor está de nuestro lado. La semana pasada Misael nos decía que hay muchos Goliaths en nuestra vida, muchos gigantes, pero el verdadero gigante que está con nosotros es el Señor de los ejércitos, ¿no es cierto?
Y hay muchos Saúles en nuestra vida, pero el verdadero rey que está con nosotros es el que nos ama, Él es nuestro ayudador. Ahora, si tuviéramos la oportunidad de revisar todos los pasajes que les comenté hace un momento, del 18 hasta el 30, nos daríamos cuenta de algo muy interesante. Y lo que nos daríamos cuenta es que Saúl tiene una estrategia para perseguir a David. En el capítulo 18 vamos a ver algunas referencias a esta estrategia. ¿Cuál será esta? Miren, capítulo 18 dice de primera, estoy en el lugar equivocado, primera de Samuel, primera de Reyes. Ya ni me sé cómo van los libros de la Biblia. Capítulo 18 dice así. Dice, aconteció, comenzando en el versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David le dieron 10,000. A David le dieron 10,000 y a mí. ¿Se imaginan cómo estaba de caprichoso ese Saúl? Y él cantaban y decían que él 10,000 y yo 1,000. ¿Cómo es posible esto? Y dice, a David dieron miles y a mí 10,000 y a mí miles. No más falta que le den el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl su lanza en la mano. Tú, Fidelis, sácatelas. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí. Y lo hizo jefe de 1,000 y salía y entraba David delante del pueblo y se conducía prudentemente en todos los asuntos, lean eso conmigo, y Jehová estaba con él. Lo primero que notamos es que Saúl aparta a David de donde él está y lo pone en el campo de batalla. Lo ponen en el peligro, pero el Señor dice está con David. Dice, y David se conducía prudentemente y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Y si seguimos leyendo más adelante se van a dar cuenta que Saúl como que se le ocurre la idea esta de darle una de sus hijas a David y de casarla con ella y le sale mal el plan y luego le da la otra hija, pero le dice vas a tener a mi otra hija, pero vas a tenerme que traer una evidencia de la victoria en contra de los filisteos, tráeme 100 prepucios de los filisteos como un regalo, y David hace eso y hace más. Ahora, Saúl sabe que a David se le ha entregado el reino, sabe que Dios lo ayuda en sus batallas, que entra y que sale y que obtiene la victoria, sabe que el pueblo lo ama. Entonces lo que Saúl comienza a hacer es que comienza a provocarlo con estas cosas. ¿Se dan cuenta cómo lo manda a la guerra? Como diciendo, a ver si es cierto que muy ganando las victorias, ahí te va otra. Comienza a tentarlo con el poder del reino. Como quieres ser parte de la familia real, pues te vas a casar con mi hija, pero primero vas a ir a matar a los filisteos. Lo empieza a probar con el favor del pueblo. Te voy a poner de jefe de 1,000, a ver si es cierto que puedes liderar una compañía así de grande como esta. Y Saúl empieza a provocar a David. Tal vez él piensa, como es él, que David teme perder algo de influencia. Tal vez Saúl piensa, porque él es así, que David no está interesado realmente en el pueblo, sino lo único que quiere es usar al pueblo para su beneficio. O tal vez él piensa que David no es un hombre íntegro y que pronto va a caer en alguna trampa que él o alguien más le haya puesto. Pero hasta este momento no hemos visto a David en ningún momento expresar que él desea ninguna de estas cosas. Su corazón está conforme con buscar a Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. David no está atormentado por ganarse el favor del pueblo. Dice en el Salmo, mi corazón está firme, oh Dios, cantaré y entonaré salmos para ti. David no está interesado con la corona o con que se le llame rey. David dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David está contento con seguir a Dios y con servirle. Y hermanos, el fundamento de aquellos que se puede decir de ellos que son personas
conforme al corazón de Dios, es que otros reconocen en ellos y dicen, esta es una persona que anhela amar y servir a Dios. Esta es una persona que desea conocer a Dios. Esta es una persona que no está interesada en los placeres y en las riquezas de este mundo. Es una persona que está interesada en buscar y en seguir a Dios. Y aunque nos damos cuenta una y otra vez que a Saúl le salen mal las cosas, en cada ocasión se le da vuelta el plan que él tiene, de todos modos no deja a un lado la estrategia. Saúl apuesta a que un día David no va a ser el hombre que él dice que es y va a reaccionar de la manera como Saúl espera que reaccione, porque el corazón del hombre es engañoso. Y estoy seguro que Saúl está apostando en que David no es verdaderamente un hombre sincero, en que David es un hombre de guerra, en que David es un hombre impulsivo, un hombre despiadado, un hombre avaro. Y algún día David va a tomar la salida falsa que Saúl le está ofreciendo. Se lo dice cada vez que se encuentra con él, en el campo de batalla o en la cueva, le dice, renuncia a tu llamado y te dejo de perseguir. Renuncia, acepta mis términos y te dejo ser feliz. Ríndete y te dejo a que vuelvas a comer una vez más en mi mesa. Y miren, yo estoy convencido que una de las tácticas más comunes y efectivas que nuestro adversario utiliza en la lucha espiritual es darnos una salida falsa. ¿Cómo lo sabemos? En el huerto del Edén, Satanás, la serpiente, le da a Adán y Eva una salida falsa y les dice, no morirás el día que comas de ese fruto. Tus ojos serán abiertos y serás como Dios. A Caín le ofrece venganza en lugar de reconciliación. A Moisés le ofrece poder asesinando a un egipcio en lugar de un liderazgo santo siguiendo a Dios. A Abraham le da una esclava en lugar del hijo de la promesa. A Jacob le ofrece una trampa en lugar de conformarse con la bendición que le correspondía. A Pedro le ofrece librarse de la vergüenza y a Judas le ofrece 30 monedas de plata a cambio del Mesías que le esperaba. Y cada uno de ellos y cada uno de nosotros muchas veces tomamos la salida falsa que el enemigo nos está poniendo delante. Tomamos la salida rápida, tomamos la salida que ya nos conocemos. Países enteros están bajo la influencia de las salidas falsas, ¿no es cierto? En México tenemos un horroroso dicho que dice, el que no tranza, no avanza. Es horrible, pero es cierto. ¿Por qué? Porque millones de personas han tomado la salida falsa para una situación en su vida. Y muchos de nosotros también hemos tomado esa salida falsa que el enemigo nos provee en ese momento y decimos, es más fácil irme por aquí que seguir el camino correcto. Solamente el Hijo de Dios tiene poder para tomar la salida correcta. Él no toma la alternativa. Cuando Satanás le ofrece los reinos de la tierra y le dice, te los daré si postrado me adorares, en lugar de tomar los reinos de la tierra, él toma la cruz del Calvario. Y camina el camino de la vergüenza y la humillación por nosotros. Y ustedes dijeran, bueno, una vez que el Hijo de Dios hizo todo eso, entonces el enemigo ha sido completamente destruido y nunca más va a tratar esa estrategia con nosotros. Estamos equivocados si pensamos así. Como ocurre con Saúl, el enemigo continúa con la misma estrategia. ¿Por qué? Porque la salida falsa promete librarnos de la lucha y de la prueba. La salida falsa promete librarnos de los momentos difíciles, del sacrificio, promete librarnos de una vida de santidad, promete librarnos de un montón de cosas. Y muchas veces lo hace. Pero la salida falsa siempre nos convierte en cierto tipo de personas. Y aquí está la apuesta del adversario de nuestras almas. Cada vez que nos da una salida falsa y cada vez que nosotros la tomamos, nos estamos convirtiendo en cierto tipo de personas. ¿Quién soy yo?
¿Y en qué tipo de persona me he venido convirtiendo aún antes de darme cuenta? ¿En qué tipo de hombre se hubiera convertido David si en lugar de buscar refugio en Dios hubiera buscado comprometer su vida y su llamado para estar en paz con Saúl? Díganme ustedes, ¿hubiera sido más fácil o no hubiera sido más fácil? Claro, hubiera sido más fácil decir, ¿sabes qué, Saúl? Tienes razón, voy a dejar todo a un lado y me voy a ir a donde él quiere. O las veces que lo tuvo en la cueva o en un lugar cerca para matarlo, David hubiera dicho, ¿sabes qué? Lo elimino ahorita, se acabaron los problemas, ¿no es cierto? Si David hubiera tomado la salida falsa y la salida fácil, tal vez no habláramos de él como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿En qué hombre se hubiera convertido él? Y aquí hay algo muy importante, ya vamos a terminar, algo muy importante que el texto no dice, pero me parece muy apropiado que lo tratemos. Las circunstancias de nuestra vida, nuestros traumas, nuestros fracasos, nuestra vergüenza, nuestros miedos, nos han convertido en cierto tipo de personas. Estas circunstancias de nuestra vida, cuando enfrentamos una lucha, una batalla, regularmente han creado en nosotros un mecanismo de defensa para actuar de una manera que no es consistente con la palabra de Dios. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Si alguien te ha lastimado cuando eras niño, tu corazón va a estar cerrado para amar a otros. Vas a desconfiar de las personas. Si alguien se aprovechó de ti ahora que eres adulto, incluso tú vas a andar con más cautela y ahora vas a desconfiar de la gente y vas a decir, ¿cómo aquel que dormía conmigo, cómo aquella que estaba a mi lado siempre me ha traicionado? No, eso quiere decir que no se puede. La gente actúa luego en la iglesia y dice, yo no voy a la iglesia porque ahí hay un montón de hipócritas. Y yo les digo, siempre hay espacio para uno más, vente. ¿Pero por qué pasa eso? Porque alguien los traicionó, alguna cosa vieron y dijeron, no está bien eso, y ahí la gente echa mentiras ahí. Y entonces miren, hermanos, las circunstancias de la vida y nuestros traumas y fracasos y vergüenza y miedos nos han convertido en cierto tipo de personas. Y cuando llega la batalla, usualmente respondemos con este mecanismo de defensa que aprendimos cuando estábamos en esas situaciones tan difíciles. Pero es preciso, es necesario, es urgente que Dios rompa con ese mecanismo de defensa en nuestras vidas y revele el verdadero yo. No el que se esconde detrás de todas esas capas. ¿Les cuento algo personal? Pues siempre les cuento algo personal, así que se aguantan. Yo dejé el hogar de mis padres cuando tenía 12, 13 años. Por un problema familiar muy grande, les he contado antes, mis papás dijeron, este chiquillo lo va a matar a su hermano, mejor mándenlo para otro lado. Y a la edad de 12, 13 años me fui a vivir a la casa de un hermano mío y ahí crecí hasta que me hice adulto y me casé y viví mi vida. Y yo jamás he considerado que eso hubiera sido un asunto traumático para mí. Al final de cuentas soy una persona bastante normal. No lloro de la nada. Bueno, a veces sí. Ahora recientemente me estoy acordando que hubo momentos en mi adolescencia cuando yo me iba en el carro en las noches, me paraba en un lugar oscuro y gritaba bien fuerte. ¡Ah! Y luego yo decía, debo estar algo loco, ¿por qué hago esto? Y yo no sabía por qué. Pero ese abandono creó en mí un temor al abandono mismo, al rechazo. Y les cuento que muchas veces cuando estoy en una circunstancia difícil, en un problema, en una situación que no entiendo, ese temor de ser abandonado regresa a mí. Ese temor de ser rechazado regresa a mí una vez más. Entonces, ¿cómo creen ustedes que me ataca el enemigo más a mí? ¿Qué me dice? El hermano Misael realmente no te quiere, nomás te da café, pero no es tu amigo de verdad. Te da café porque tiene que darte café, pero no. ¿Cómo me ataca el enemigo a mí cuando tengo una situación en el hogar y mi esposa está enojada conmigo? Y ese sentimiento de soledad vuelve a meterse duro en mi corazón. ¿Por qué ha sido tan difícil lidiar con una hija adulta o con hijos adultos que a veces quieren separarse ya de ti? Porque a lo mejor eres bastante tóxico. Dicen, dame un espacio. Y dice uno, no, ¿por qué? Estoy sufriendo el abandono otra vez.
Y entonces eso me hace tener un cierto tipo de respuesta hacia las pruebas en la vida. Gracias sean dadas a Jesucristo por su victoria, ¿no es cierto? Gracias sean dadas a Dios por la victoria en Cristo. Ahora, tú también tienes esos traumas diferentes. ¿Cuál es la salida falsa que el diablo te presenta constantemente en tu vida? ¿Cuál es el camino fácil que te invita a recorrer en lugar del camino de Dios? ¿Qué te dice cuando lo que buscas es validación en tu vida, cuando lo que quieres es que alguien te diga que te ama, cuando ocupas que alguien realmente te abrace y te diga que eres importante solamente porque te llamas como te llamas y eres lo que eres? Y no puedes creer eso porque tu corazón está completamente quebrantado. Y buscas la salida falsa, que es la salida más fácil, pero es la salida que te convierte en cierto tipo de personas. ¿Qué estás tratando de compensar con tantos bienes materiales? ¿A quién quieres impresionar con tus horas, con tus semanas de 60 horas de trabajo? ¿A quién? ¿Qué deseas al buscar no una relación, sino 2 o 3 a escondidas con alguien más? ¿Qué buscas? ¿Qué estás esperando que vas a recibir que el Señor Jesucristo no te pueda dar hoy en este momento? ¿Qué esperas? Y cada vez que tomamos la salida falsa nos convertimos en cierto tipo de personas, pero terminamos sintiéndonos también de lo peor. David tuvo que aprender a confiar en Dios, David tuvo que aprender a ser paciente, tuvo que aprender a perdonar a Saúl, tuvo que ser valiente en medio de la prueba, a mantenerse en una condición humilde. Tuvo que aprender sobre todo a tomar la salida correcta y no la salida fácil. Ser honesto con él mismo, con sus dificultades, sus debilidades, sus fracasos, sus temores. Miren, ya se me acabó el tiempo, pero les voy a decir una cosa. En la iglesia es el lugar donde más personas que están tratando de esconder lo que realmente son se juntan. No hay motivo para esconder lo que somos. No estoy diciendo, sé un cínico y vive la vida que quieres. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, no hay razón para esconderse de Dios, porque lo que Dios quiere es hacerte otra vez entero. No hay razón para huir. No hay razón para tomar la salida fácil, porque lo que Dios quiere realmente es cambiar tu corazón. Si es que quieres ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, pues en la lucha diaria, entonces decide amar y servir a Dios. Decide tomar la salida que Dios te ofrece y no la salida fácil. Decídete por formar tu vida espiritual y no por la flojera espiritual. Decídete por la transformación y no por la tibieza espiritual. Decídete por Cristo. Porque la lucha diaria va formando nuestro corazón como el corazón de Dios cuando decidimos por la gracia de Cristo y por el amor del Padre y por el poder del Espíritu Santo convertirnos en el tipo de personas que agradan y sirven a Dios.